Soy Gonzalo Rizabalaga, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hace varios años venimos desarrollando con un grupo de docentes de la facultad diferentes espacios de huerta en instituciones de la zona. Tal es así que en el año 2021, 2022 y 2023, en conjunto con la Dirección Socioeducativa en Contexto de Encierro, nos propusimos desarrollar los mismos espacios que veníamos haciendo en las instituciones en las unidades penitenciarias de Rosario y la zona. En este contexto fue que realizamos una práctica preprofesional denominada Huerta en Contexto de Encierro, donde convocamos estudiantes de la facultad para que puedan desarrollar en conjunto con internos de las unidades penitenciarias espacios de vínculo y desarrollo de huertas en las diferentes unidades penitenciarias. Para esta práctica convocamos estudiantes tanto de la carrera de Ingeniería Agronómica como de la licenciatura en Recursos Naturales, que son las dos carreras que se cursan en nuestra facultad, y tuvimos una muy buena convocatoria a las prácticas, y los estudiantes que se anotaron a formar parte de esta experiencia eran tanto de los primeros años como de años más avanzados en la carrera. Esta práctica se desarrolló en los meses de marzo a diciembre, con la particularidad de que al ser un espacio en contexto de encierro, hubo que adaptar muchas de nuestras formas de trabajo y lógicas que veníamos desarrollando en otros espacios a las características del lugar, en cuanto a seguridad y a restricciones que nos fueron poniendo, obviamente, por una cuestión de seguridad. Un poco más relacionado a la parte técnica, pudimos desarrollar la mayoría de los cultivos hortícolas, si bien las condiciones edáficas, es decir, del suelo, no eran las mejores, no eran tierras muy fértiles, pero bueno, pudimos desarrollar una compostera para poder hacer nuestro propio abono de las plantas, pudimos desarrollar los cultivos tradicionales en el espacio y llegar a lograr completar los ciclos de los cultivos en el tiempo acordado para tales fines. Por el lado de la unidad penitenciaria, logramos enmarcar este curso en un formato que tiene la universidad que se llama Curso de Competencias Específicas, en el cual los internos de la unidad penitenciaria eran estudiantes de este curso y por lo tanto podían salir en grupos de a 20, 25 a los diferentes espacios que teníamos asignados para realizar la huerta. Con respecto a las especies que pudimos trabajar en el espacio, mucho se tuvo que adecuar a la época en que se realizaba la práctica, ya que era de marzo a diciembre, por lo tanto pudimos hacer todo lo que eran cultivos anuales y otoño-invernales principalmente, pero no queríamos dejar a los chicos sin el aprendizaje de poder por lo menos saber cómo se realiza un cultivo primavera-estival. Por lo tanto, hicimos las primeras etapas de los cultivos, de aquellos cultivos que son primavera-estival, para que ellos puedan saber cómo se desarrollaba. En cuanto a las especies que realizamos, de hoja pudimos hacer lechuga, pudimos hacer acelga, pudimos hacer espinaca. Lo bueno de esta práctica fue que la mayoría de las cosechas ellos pudieron aprovecharlas, ya que el destino de la cosecha era autoconsumo, por lo tanto eso es muy beneficioso para ellos porque pudieron llevárselo y sirve para que lo pudiesen comer, ¿no? Dentro de los cultivos de verano, hicimos lo que era berenjena, pimiento y principalmente tomate. Ahí es donde viene nuestro vínculo con Código Tomate, el cual fueron los que nos pudieron proveer de los plantines para poder llevarlos a las diferentes unidades penitenciarias y probar su desarrollo en ese lugar. Obviamente que con las limitantes que antes nombré, tanto edáficas como en muchos casos la frecuencia de riego. Muchas veces la huerta solo se regaba en presencia nuestra, no pudimos lograr que haya dentro de la unidad un sistema, una grilla de riego diario, por lo tanto nuestra asistencia era de 1 a 2 veces por semana y eso para el cultivo a veces llega a ser una limitante, más en esos suelos que eran muy secos y no se lograba tener una buena respuesta por parte de los cultivos. Si bien tuvimos algunas particularidades para el desarrollo del cultivo de tomate, contamos con el asesoramiento permanente de docentes de las cátedras de horticultura y de genética de la facultad, que también forman parte del proyecto de Código Tomate, que fueron, obviamente, como dije recién, quienes nos facilitaron los plantines para poder utilizar en la unidad penitenciaria. Una limitante más que nos encontramos con respecto al cultivo específico de tomate fue el tema del tutorado, que por cuestiones de seguridad en la unidad penitenciaria no nos permitían realizar un tutorado como uno está acostumbrado a realizar. Por lo tanto, las plantas lograron desarrollarse, pero obviamente con un porte mucho más chico, del que uno está acostumbrado a ver. Llegaron a producir frutos y a desarrollarse, pero con esta limitante de que por una cuestión de seguridad no se pudo hacer algo como hubiésemos querido. Algo interesante para destacar de esta práctica fue que
nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias pudieron realizar instancias de formación que muchas veces exceden a lo que uno está acostumbrado a ver en las prácticas convencionales. Esta es una práctica que incluía una unidad penitenciaria, con todo lo que eso implica, incluía tener relación, contacto con personas privadas de su libertad, que muchas veces está muy estigmatizado el tema de los motivos o de las personas con las que uno se relaciona, y eso fue muchas veces, a diferencia de lo que uno esperaba, muy provechoso y la verdad que muy linda la experiencia, porque todos los estudiantes que terminaron las instancias de formación nos dijeron que primero estaban muy contentos de la experiencia que habían realizado, que estaban muy contentos de poder conocer otras realidades, de poder ayudar en muchos casos a personas que muchas veces con las únicas personas que tienen para hablar son con los compañeros de celda o de pabellón, y eso por el lado de nuestros estudiantes complementa la formación que la facultad brinda en muchos casos. Y por el lado obviamente que de la unidad penitenciaria, de los internos, tuvieron la posibilidad de asistir a un espacio distinto, una experiencia distinta, fuera de lo que son sus entornos habituales, y poder compartir con personas de afuera alguna experiencia, en este caso relacionada a la huerta. Y como siempre decimos, la huerta es la excusa para poder encontrarnos, vincularnos, es la excusa que algo que nosotros sabemos hacer y nos gusta, y eso es lo que nos lleva a poder desarrollar ese espacio, acercarnos a una institución, en este caso a una unidad penitenciaria, y poder desarrollar una experiencia que implica mucho más que un aprendizaje teórico, técnico o práctico de algún tema en particular, sino vínculo con otra persona, diálogo de saberes, como le llamamos mucho en extensión a esto de que cada uno ponga en el trabajo lo que ya viene sabiendo de antemano. Muchos de los internos habían tenido huertas anteriormente y la pudieron compartir con nosotros sus aprendizajes. Muchos de los estudiantes habían realizado anteriormente en una escuela agrotécnica o en sus propias casas actividades de huerta y también pudieron volcar algunos conocimientos. Y obviamente que desde los docentes, teniendo una coordinación de todo el espacio, poder brindarnos conocimientos que tenemos más desde lo técnico. Pero todo este diálogo de saberes resulta en una experiencia muy buena para todos y un nuevo aprendizaje que se fue construyendo a lo largo de la experiencia.